En Aragón Radio, de puertas al campo. Carlos Espatolero. Marzo con sus marzadas mata las borregadas y deja a las ovejas peladas. Hemos venido a Cigán, a Feria de Zaragoza, hoy al set del Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, a hacer un repaso de la labor que este colectivo tiene dentro del sector ganadero. Vamos a hablar de porcino, hablaremos también de bovino, de ovino, de avicultura, de cunicultura, también de fauna silvestre, y repasaremos también la labor que hacen desde la Comisión de Ganadería del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. Víctor Vicente es quien está hoy al frente de nuestra cosechadora de sonidos, con Quique Sánchez en la gestión del cuaderno de campo. Yo soy Carlos Espatolero y, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos a la hora de levantar la tajadera de nuestro programa de hoy. De lunes a viernes, de 3 a 3 y media de la tarde. Y los sábados y domingos, de 8 a 9 y media de la mañana. De puertas al campo. Estamos en Feria de Zaragoza, estamos en el set del Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza. Como les hemos dicho, vamos a hacer un repaso, queremos hacer un repaso de la labor del veterinario dentro de la ganadería. Repasaremos o trataremos de repasar y de dar a conocer todos aquellos aspectos relacionados con su trabajo. Contaremos con distintos invitados del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. Queremos saludar, ya lo hemos hecho en alguna ocasión en nuestro programa, a Emilio Magallón. Él es veterinario y es presidente de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón. Señor Magallón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, muy bien. Aquí en la feria, muy contentos de cómo se están desarrollando las jornadas. Ustedes llevaban a cabo, de hecho, ayer una interesante jornada en la que, pues trataban de poner una actualización, sobre todo centrado en el mundo del sector porcino. Sí, efectivamente. Ayer tuvimos una jornada con mucho éxito en donde se comentaron las nuevas directrices que hay en cuanto a la aplicación de la ley de bienestar animal, y luego también comentamos las medidas que desde la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón estamos proponiendo para el control de PIRS. Yo creo que fue una jornada muy interesante, aunque Cigán es un sitio donde hay muchísimas conferencias y muchísimas charlas, pero realmente tuvimos una asistencia notable. Y notable también es la presencia y notable también es la importancia del sector porcino en la comunidad autónoma aragonesa, notable la presencia del porcino en España. De hecho, se ha venido hablando mucho estos días acerca de bienestar animal, se ha venido hablando también de esas moratorias, de esas modificaciones. Señor Magallón, en su opinión, como veterinario, como presidente de los veterinarios de porcino de Aragón, ¿cómo ve este subsector ahora mismo? Bueno, en la VPA somos más de 300 socios, entonces vemos el sector porcino aragonés con mucho optimismo, pero siendo conscientes de que hay mucho trabajo por realizar para seguir siendo pioneros y punteros en el sector porcino español, europeo y mundial. El sector porcino es un sector muy competitivo y siempre tenemos que estar a la vanguardia en temas sanitarios y temas productivos, porque tenemos que ser muy eficientes para no perder mercados por falta de rentabilidad económica. Nos gusta hacer pedagogía de puertas al campo, nos gusta explicarle a la gente que no es del sector el trabajo que desarrollan ustedes, que forman parte del sector. Asociamos, generalmente el público, que no sea, o el oyente que no sea agricultor y ganadero, asociamos la figura del veterinario a los pequeños animales. En este caso, ¿cuál es la labor que un veterinario hace en el porcino? Bueno, efectivamente, la sociedad siempre asocia a los veterinarios con los pequeños animales. Incluso los estudiantes, cuando entran a la facultad, el 90% entran pensando en que su destino final va a ser los pequeños animales. Pero en la ganadería y en otros campos los veterinarios desarrollamos una actividad muy importante. El que el sector porcino español se haya desarrollado como se ha desarrollado, una parte del éxito también es compartido o es, digamos, producto de la acción de los veterinarios, porque los veterinarios en la ganadería no solo nos ocupamos de la sanidad, nos ocupamos de la producción, de la gestión de las empresas, de la comercialización, etcétera, etcétera. Yo creo que
que nuestra labor es muy importante. Se habla de vetos, se habla de aranceles, se habla de mercados, se habla de nuevos mercados. ¿Cuál sería ahora mismo el futuro del sector, en su opinión, con ese trabajo que se está haciendo desde las asociaciones a nivel nacional de ubicar todo lo que se produce en Aragón, productos derivados del porcino? Bueno, Aragón está dentro del sector porcino español y lo lidera. Cada vez más producimos más carne de porcino en Aragón, porque hasta hace unos años solo éramos productores de cerdos. Ahora afortunadamente se han instalado grandes industrias cárnicas en Aragón y somos cada vez más productores de carne. Entonces, lo que está cambiando es seguimos exportando más del 50% de lo que producimos, y afortunadamente nuestras exportaciones cada vez van más dirigidas a la Unión Europea, que son mercados más estables. Todos los subproductos o la mayoría de los subproductos se siguen exportando a mercados asiáticos, fundamentalmente China, pero cada vez exportamos más a la Unión Europea, lo que nos va a dar mayor estabilidad. Indudablemente, para eso tenemos que ser líderes en sanidad, tenemos que evitar que la peste porcina africana entre en España y seguir siendo muy rigurosos en temas sanitarios y en temas de bioseguridad. Señor Magallón, para terminar, vamos a hacer apostolado. Comentaba usted que los alumnos que entran en la Facultad de Veterinaria, muchos deciden o piensan que su futuro va a estar relacionado con los pequeños animales, que está muy bien, está muy bien, por supuesto, pero ¿qué le decimos a ese joven veterinario o veterinarias, que superan en cantidad a los veterinarios? ¿Cómo les podemos enfocar o acercar al sector porcino? Sí, cuando yo estudiaba era un mundo totalmente diferente, ¿no? El 90% de los que estudiamos veterinaria íbamos enfocados a la ganadería. Ahora es al revés, ¿no? Como he comentado antes, todos los estudiantes que entran en veterinaria, todos piensan en los pequeños animales. Y el mundo de los pequeños animales está muy saturado. Hay muchas facultades de veterinaria en España, demasiadas. Cada año abren una universidad privada. Entonces, yo lo que les digo a los estudiantes que tengan la mente abierta y que piensen que hay otros mundos interesantes como la ganadería. En estos momentos hay una demanda de veterinarios para el sector porcino. Pero como decía antes, no solo veterinarios que se van a encargar de la sanidad, sino de otros temas como gestión de empresas, gestión de granjas, alimentación, genética, gestión medioambiental, etcétera, etcétera. O sea que animo a los estudiantes de veterinaria a que abran su mente y que piensen que está muy bien el mundo de los pequeños animales, pero no es la única salida profesional que tenemos. Un futuro de color de rosa ahí en el sector porcino. Bueno, futuro de color de rosa. Llevamos 3 años muy buenos en el sector por diversos motivos, pero si algo caracteriza a los sectores ganaderos es que son cíclicos. Entonces no podemos pensar que va a ser siempre Navidad como estos 3 últimos años. Bueno, pues dejamos el color rosa. Emilio Magallón, presidente de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón, y vamos a otros colores. Vamos a otros colores y vamos también a otras razas de ganado. Está también con nosotros Laura Marco. Ella es en veterinaria de rumiantes, especializada en bovino, ovino y caprino. Señora Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Hola. Y vacuno también. Y vacuno también. Tanto de cebo como de leche. No todo rumiantes. No se deja nada. Todo lo que rumia. Todo que tiene 4 estómagos. Por cierto, y ven ustedes rumiando también un Real Decreto, ese Real Decreto 666/2023, que no sé cómo ha afectado a la labor que ustedes como veterinarios llevan a cabo y, lo más importante, a la rentabilidad del sector ganadero. Así es, Carlos. Como has comentado antes, la sociedad se ha enterado de este Real Decreto porque ha afectado ya a los compañeros de pequeños animales, de clínicas. Pero nosotros ya llevamos con este Real Decreto en vigor desde hace unos años. Hay que destacar que ya hubo un compromiso por parte del sector, de los veterinarios que nos dedicamos a la producción animal, desde hace ya unos 10 años, en reducir la cantidad de antibióticos que utilizábamos en las granjas, ¿no? En ello también se hizo una gran concienciación de los ganaderos y de todo el sector, ¿no? para recalcar la importancia que tenía esto.
Pero bueno, con este Real Decreto lo que nosotros tenemos es una dificultad de ejercer nuestra profesión, ¿no? Pues nos tenemos que ceñir a unos criterios de fichas técnicas, un poco también hay miedo de unas sanciones que no tienen mucho sentido. Y bueno, en el sector pues se necesita una rapidez de nuestra actuación, ¿no? Y al final la experiencia del veterinario, del prescriptor a ejercer su propia profesión es fundamental, ¿no? Y eso, entonces vemos que ahí hay algo que nos hace ser menos rápidos, ¿no? También nos encontramos, por ejemplo, en rumiantes, con la dificultad de que, por ejemplo, en explotaciones de origen puede haber una dificultad a la hora de prescribir con este Real Decreto, pero eso se multiplica en las explotaciones de cebo, tanto de corderos como terneros, porque ahí nos encontramos con animales de diferentes orígenes y ahí hay un cóctel de patógenos en los que tenemos que actuar muy rápidamente, ¿no? Porque si no, pues aumenta la mortalidad y dificulta la rentabilidad de esto, ¿no? Entonces, esto siempre pongo el ejemplo de que los niños, los críos, enferman cuando van a la guardería, cuando se juntan entre ellos, ¿no? Y a nosotros los veterinarios en este tipo de explotaciones nos pasa eso. Entonces sí que nos encontramos un poco coartados en actuar en este tipo de explotaciones. Estamos en FIGAN en esta edición, desde el primer día de feria, estamos hablando de la digitalización, de las nuevas tecnologías, de cómo está avanzando el sector. Le pregunto también cómo está cambiando el trabajo de un veterinario con la digitalización del sector. Bueno, pues tan rápido como está evolucionando la sociedad, ¿no? Con todos estos temas. Tenemos que estar en una formación continua, tanto en herramientas informáticas como en la implantación de todo esto en las explotaciones, ¿no? Todas estas herramientas nos permiten tener una gran cantidad de datos en tiempo real y con ello tenemos que aprender a interpretarlos para anticipar lo que pueda pasar en las explotaciones y mejorar, ¿no? Tanto en el bienestar como en la rentabilidad de todo esto. Y luego también pues hay muchos estudios, ¿vale? que nos van a aportar nuevas herramientas pues para tener un mejor conocimiento, ¿no? Del estado sanitario de los animales, de lo que está ocurriendo en las granjas. Le tengo que pedir brevedad, pero sí quiero preguntarlo. Lo hemos avanzado con Emilio Magallón, más veterinarias que veterinarios. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo es ahora mismo la evolución que ha sufrido? No quiero utilizar esa palabra, sí, sino que, bueno, pues ha experimentado las veterinarias, ganaderas veterinarias, ahora mismo. Exacto. ¿Cuánto ha cambiado en los últimos años? Pues bueno, yo llevo 25 años ejerciendo. Me acuerdo que cuando iba a las primeras granjas, pues la gente se extrañaba, ¿no? De que una mujer pues fuera y era un poco entendible, porque al final en nuestras manos está la rentabilidad de sus explotaciones. Sí que es cierto que a la segunda, tercera visita esto ya se disipaba, no había ningún tipo de desconfianza. Entonces, como ha dicho Emilio, yo animo a las compañeras veterinarias de la facultad a pensar en el tema de la producción ganadera, que es un mundo pues al que nos gusta, pues muy chulo. Dicho queda, nos apoyamos por supuesto esa propuesta. Laura Marco, veterinaria de rumiantes de ovino, ovino caprino y vacuno. Todo lo que rumia. Eso. Gracias por haber estado en De Puertas al Campo. Enseguida hablamos ahora de avicultura y también de cunicultura. Porque me lo he ganado. Porque es mi momento. Porque quiero cuidarme. Y que me cuiden. Porque quiero sentirme bien y lo ecológico me hace sentir bien. Yo sí me cuido. Promociona Aragón Ecológico, financia Unión Europea y Gobierno de Aragón. Agricultor. Activa el ahorro en la fertilización nitrogenada del cereal con Nutribio N. Nutribio N proporciona una fijación natural del nitrógeno y estimula el desarrollo del cereal, ayudando a rentabilizar el nitrógeno en su cultivo. Y es de Syngenta Biologicals. En Aragón Radio, la actualidad de la agricultura y ganadería aragonesa. Toda la información del sector agroindustrial aragonés en De Puertas al Campo.
Y aquí seguimos en Feria de Zaragoza, estamos en Figan, en el set, en el stand del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. Queremos saludar ahora a Jesús Comenge. Él es veterinario con 15 años de experiencia en avicultura, en aves de puesta, y con 30 años de experiencia en cunicultura. Señor Comenge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Ha evolucionado también el papel del veterinario mucho en estos últimos 30 años? Pues la verdad es que muchísimo, porque desde que empecé hace unos 30 años, donde éramos más bien pues veterinarios clínicos, íbamos más bien a atender problemas patológicos y demás, pues como ha ido evolucionando la ganadería durante estos últimos 30 años, ha habido más concentración de explotaciones, exigen un servicio muchísimo más técnico y bueno, y ha evolucionado también la demanda de la sociedad, donde los requisitos de bienestar animal, los requisitos incluso de temas medioambientales, incluso en algunos casos incluso de formación de los propios trabajadores de las diferentes explotaciones, nos están ampliando un poco lo que es el ámbito de trabajo, que ya va mucho más allá de hacer un diagnóstico y tratamientos patológicos, sino que ya vamos a aspectos muchísimo más amplios. Cada vez se nos exigen más conocimientos en aspectos que a lo mejor en la formación que teníamos de la facultad de hace tantísimos años, pues no teníamos, y que nos hemos tenido que ir adaptando y aprendiendo y formándonos continuamente. Le pregunto también por otro Real Decreto, el 666/2023. ¿Cómo les ha afectado? Bueno, pues me pasa un poquito como a mi compañera Laura, ¿no? Ha habido que hacer un sacrificio. En mi caso, que trabajo con avicultura y cunicultura, sobre todo en el campo de la cunicultura, donde se hizo un esfuerzo importantísimo desde hace unos 7 años en todo lo que es el aspecto de reducción de uso de antibióticos en granjas. Hizo una reducción espectacular, muchísimo. Pero claro, con el Real Decreto 666 a los técnicos se nos limita todavía un poquito más la capacidad de prescripción y un poquito la agilidad, porque claro, nos exigen un diagnóstico previo, un diagnóstico laboratorial, que en muchos casos no es todo lo ágil que necesitaríamos para poder hacer un tratamiento en tiempo y orden, y que un poco nos está condicionando y está condicionando en algunas granjas, pues en algunos casos incluso la rentabilidad, porque como decía Laura, el régimen sancionador es muy estricto y en algunos casos incluso un poquito exagerado. Le tengo que pedir brevedad, pero quiero preguntarle, quiero que lancemos también un mensaje claro a los consumidores como veterinarios, el papel que ustedes desempeñan a la hora de garantizar la seguridad y la calidad de los productos de origen animal. Pues nosotros somos una parte muy importante en garantizar la seguridad y la garantía de los productos de origen animal. Estamos en un entorno, el entorno europeo y el español, donde yo posiblemente sea el entorno donde mayor seguridad tienen todos los productos de origen animal. Se hace un esfuerzo grandísimo en todos los aspectos y quizás el problema que podamos tener es que los productos que vienen de fuera no cumplan o no tengan las mismas exigencias, no solamente desde el punto de vista de sanidad animal, sino también de bienestar animal, de requisitos medioambientales, etcétera, que aquí son súper estrictos y claro, eso tiene un coste. Entonces, que entren productos de fuera que compiten en no igualdad de condiciones, yo creo que hay que hacer una reivindicación por los productos de origen local, español y europeo sobre todo. Dicho queda también Jesús Comenge, veterinario con 15 años de experiencia en avicultura, en esas aves de puesta, y 30 años de experiencia en cunicultura. Gracias también por estar en Puertas al Campo. Gracias. Y ustedes lo conocerán, todos los domingos nos acompaña Nicolás Urbani. Él es veterinario, es director técnico de la Federación Aragonesa de Caza y asesor de distintas entidades cinegéticas de ámbito nacional. Permíteme el tuteo, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Vamos a hablar también del papel que desempeñan los veterinarios en esa labor, en esa relación entre los animales de producción y la fauna silvestre. Sí, pues en el propio stand del Colegio Oficial de Veterinarios lo que vemos es una infografía muy importante, que es la estrategia Una Salud, que aborda pues las relaciones entre la sanidad animal, la salud pública y la sanidad ambiental. Por tanto, las patologías compartidas entre los animales de producción, los animales de ganadería y la fauna, como puede ser la tuberculosis, la lengua azul, la gripe aviar, pues son patologías extremadamente importantes que afectan a ambos tipos de especies. Y luego, además, la propia interacción ecosistémica, tenemos que tener en cuenta que España es un ecosistema agro-silvopastoral, la evolución de los animales de producción, pues como puede ser el descenso
de la cabaña ovina nacional, pues favorece muchísimo que la mejora de hábitat para la presencia de la fauna silvestre, sobre todo de grandes ungulados como puede ser el jabalí, el ciervo o el corzo. ¿Qué labor desempeñáis los veterinarios? ¿Qué labor representa el veterinario en estas interrelaciones, Nicolás? Bien, pues el veterinario al final es el profesional que tiene una visión más holística para poder recoger pues toda la singularidad tanto de los animales de producción como de la fauna. Por tanto, creemos que es una cuestión clave que se favorezca la presencia de los veterinarios en la formación tanto en producción ganadera como en producción también de especies cinegéticas. Retos, te pido también en brevedad, Nicolás, retos ahora mismo entre la actualidad del sector ganadero y el sector cinegético. Pues nos preocupa muchísimo también el Real Decreto 666 para la tenencia responsable de los perros de caza y luego los nuevos reglamentos comunitarios del transporte y de tenencia responsable de perros, porque afecta directamente al transporte de animales de producción, al transporte de realas y también a la cría y cuidado de los perros de caza. Nicolás Urbani, director técnico de la Federación Arosa de Caza, gracias, nos escuchamos de nuevo el domingo. Muchas gracias a vosotros. De lunes a viernes de 3 a 3 y media de la tarde y los sábados y domingos de 8 a 9 y media de la mañana. De Puertas al Campo. Y terminamos este programa que estamos llevando a cabo desde Figán, desde el stand del Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, saludando a Laura Lafoz. Ella es veterinaria y es componente de la Comisión de Ganadería del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. Señora Lafoz, ¿qué tal? Bienvenida también. Buenos días, Carlos, gracias. Aquí un cambio también, una caída, en este caso del caballo, pero no, del porcino. Comenzó usted su trayectoria en el porcino, pero dio un giro preparándose para un ámbito más normativo. ¿Cómo está afectando ahora mismo? ¿Qué repaso, como ya momento final de este programa, cómo está afectando esa nueva normativa al trabajo del veterinario, señora Lafoz? Bueno, pues para empezar, han salido últimamente una serie de normas que están teniendo bastante repercusión a nivel nacional para todos los veterinarios en diferentes ámbitos, y no solamente en el ámbito de ganadería, sino también en pequeños animales, sobre todo a raíz del Real Decreto 666 del año 2023 que han comentado ya los compañeros. Y bueno, en definitiva, una serie de elementos que han venido a influir básicamente, por ejemplo, un poco en lo que es el criterio del veterinario a la hora, por ejemplo, de hacer una prescripción de diferentes medicamentos, a la hora de utilizar ciertos medicamentos u otros elementos para tratar diferentes patologías. Y bueno, que en definitiva son necesarios para mantener la salud pública, porque la ganadería al final es el primer eslabón de la cadena alimentaria y ahí tenemos los veterinarios un papel muy importante, pero a la vez no deja de ser un elemento un poco condicionante a la hora de realizar tu trabajo o influir en tu criterio como clínico, que al final pues eres una persona, eres un sanitario y tienes un criterio clínico a la hora de poder ejercer tu trabajo como profesión. Lo han comentado sus compañeros, cada vez más aspectos relacionados en el trabajo del veterinario lo han estado siempre con el bienestar animal, pero sobre todo con el cumplimiento de distintas normativas que van llegando desde las comunidades autónomas, desde el gobierno central y también desde Europa. Sí, exacto. Al final hay una serie de normas, muchas veces en ocasiones vienen impuestas ya por la Unión Europea en función de las materias a que competan. Y son al final las que nos tenemos que ceñir todos. Lo que pasa es que hay veces que son un poco complicadas de cumplir o de llevar hasta ciertos límites, pero bueno, tenemos que estar al final todos un poco involucrados en ello y conseguir un poco la equidad entre la parte del veterinario clínico y la normativa, un poco para que sea todo en pro de todos, en conjunto. Nuevas normativas dentro del trabajo del veterinario que hemos querido repasar también hoy aquí en Figán, en este programa que estamos llevando a cabo desde el set del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. Laura Lafoz, veterinaria y componente de la Comisión de Ganadería del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias. Víctor, vamos apagando la cosechadora. ¿Te interesa la agricultura? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Nos marchamos, vemos ya la linde que marca el final de nuestro programa, tenemos que ir bajando la tajadera y apagando la cosechadora de sonidos. Al frente hoy estuvo Víctor Vicente, yo soy Carlos Espatolero y como siempre les doy las gracias por estar al otro lado. Ya saben que sin ustedes ahí esto de hacer radio no sería lo mismo. Feliz día a todos, beso muy fuerte, nos seguimos viendo en Figán, gracias, hasta pronto.
Aragón Radio, El Tardeo. Con Rafa Moyano. Hola, ¿qué tal, tardeadores y tardeadoras? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esta jornada de jueves? A ver, ¿el cuerpo nota que ya se está acercando el fin de semana? Espero que sí, ¿eh? Además, ya sabéis que los jueves también, aparte de que el cuerpo note que llega el sábado y el domingo, también le ponemos un poquito de, no sé, un buen sabor a la tarde. Y es que tenemos jornada de juepincho y nos vamos a ir además hasta el Cañiz. Vamos a buscar las mejores tapas de esta localidad del Bajo Aragón y lo vamos a hacer con motivo del certamen de tapas con uno de los ganadores del año pasado para que nos cuente